Ya, Bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó la norma oficial mexicana NOM 002, STPS 2010, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. En su campo de aplicación, la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. En referencias tenemos algunas normas que se relacionan con esta, que es la NOM 017, equipo de protección personal, la NOM 022, electricidad estática en los centros de trabajo, la NOM 026, colores y señales de seguridad de higiene, la NOM 029, mantenimiento de las instalaciones eléctricas, la NOM 003, que es señales y avisos para la protección civil, la NOM 106, características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial, y la NOM 154, equipos contra incendio. Continuamos con las definiciones más importantes en la norma, como lo son agente extintor, que es la sustancia que apaga el fuego, las brigadas contra incendios, que son el grupo de trabajadores que están capacitados para controlar el fuego. Después tenemos el equipo contra incendios, que se clasifica en dos tipos, portátiles, por el tipo y por el agente extintor. En el portipo tenemos los portátiles, que son ligeros, los móviles, que son con ruedas, los fijos, que ya son instalaciones, como su nombre lo dice, fijas, y por agente extintor, que son químico húmedo para fuegos A, B, C y K, y especiales, que son para fuego de clase D. Continuando con las definiciones, tenemos la definición como tal del fuego, y aquí ya hablamos de lo que decía anteriormente, que son las clasificaciones del fuego, que son la A, que son materiales sólidos, como lo son el papel, la B, que son líquidos y gases, como lo son la gasolina, la C, que son equipos o instalaciones eléctricas, la D, que son metales como el magnesio, sodio o litio, y la clase K, que son aceites y grasas. Después tenemos lo que es fuego incipiente, que es el fuego inicial. Tenemos lo que es material pirofórico, que es toda sólido o líquido, que al contacto con el aire, aún en pequeñas cantidades, puede causar fuego. Continuando con las definiciones, tenemos el punto de inflamación, que es la temperatura mínima en la que se puede ocasionar el fuego. La ruta de evacuación, que también es muy importante. Se divide en tres partes, que es el acceso a la ruta de salida y descarga de salida. Y finalmente los trabajos en caliente, que es toda actividad que maneja equipos que puedan generar calor o alguna chispa. Después tendremos las obligaciones del patrón. Estas van a tener, son diferentes. Al principio va a tener que clasificar el riesgo del incendio en el centro del trabajo, ya sea por las áreas que lo integran, tales como las plantas, edificios o niveles, en conformidad con lo establecido por el apéndice A de esta misma norma. Como siguiente punto tenemos contar con un croquis o un plano en el cual esté a la vista de todos y señale las áreas que integran y dónde te encuentras ubicado en ese momento. Asimismo, te tiene que señalar las puertas de entrada y de salida más próximas a ti y las áreas de tránsito más común y las áreas de reunión para alguna emergencia. También tiene que contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre los trabajadores contra dichas visitantes según corresponda. Este punto se refiere más que nada a que cada vez que los trabajadores entren se les tiene que estar recordando precisamente cuáles son las instrucciones o qué es lo que tiene que llevar a cabo en el caso de un incendio o una emergencia. Y asimismo, si alguien llega a visitar la fábrica, darles instrucciones claras y precisas de qué hacer en caso de alguna emergencia. Eh, Como siguiente punto, vamos a tener que cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo. Eso se refiere más que nada a que se cumpla con que en el área en donde estoy, si se clasifica como un fuego alto, pues ahí yo esté con un equipo de trabajo adecuado para ese tipo de trabajo.
Contar con un plan de atención a emergencias de incendio. En el caso de que haya algún incendio, toda la comunidad del trabajo, así mismo como los visitantes, se les tiene que dar las indicaciones de qué plan llevar a cabo en el caso de que haya alguna emergencia. Y como son las obligaciones del patrón estarlo mencionando de todo el equipo y que todos lo tengan presente. Como siguiente punto, contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajos clasificados con incendio alto. Esto tiene que ser de suma importancia ya que las brigadas van a ayudar a que en el caso de alguna emergencia de incendio, la gente pueda salir y evacuar por el área más correspondiente. Siguiente. Desarrollar simulacros de emergencia de incendio al menos una vez al año en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo ordinario. Esto puede ser alguna fábrica, no sé, como de comidas o de zapatos, que no maneje una fragua o fuego intenso. Y al menos 2 veces al año en el caso de que sea un incendio alto. Esto puede ser en el caso de alguna fábrica que se dedica a fundir metales o maneje fuego. Ahora sí que a eso se dedique, vaya. Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en material de prevención de incendios y atención de emergencias. Esto quiere decir que tienes que darles un manual cada año a tus trabajadores en el cual venga en teoría las instrucciones de qué hacer en caso de un incendio y también llevarlo a práctica. Vaya, te tienen que tener algunas áreas de práctica como los simulacros ya mencionados. Como siguiente punto, va a ser dotar al equipo de protección de personal con los integrantes de brigadas contra incendio, considerando para el tal efecto las funciones de riesgo a que estarán expuestos. Quiere decir lo que mencionábamos, si yo estoy en un área de trabajo en el cual el riesgo es bajo, yo no voy a ocupar una protección contra fuego alto, porque no hay ningún problema o no hay un riesgo mayor, pero si estoy en un área de fuego alto, necesito mis guantes de protección y ropa que no sea inflamable, vaya, y esto dado por la misma empresa. Como siguiente punto, contar con áreas en los centros de trabajo clasificados de riesgo de incendio, ya sea ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en los riesgos de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijados de protección contra incendio y alarmas de incendio para atender lo más posible una emergencia de este grado. Esto quiere decir que en el caso de que en el área de trabajo justo, ¿no? Está el fuego medio, a la mano no sea un extintor o algo que pueda apagar una llama o rápidamente. Y en el caso de que son áreas de riesgo alto, algo que me proteja de esa llama y encima de eso que yo pueda dar atención o alarma a toda la fábrica de que algo grande está pasando. Como penúltimo punto, tendremos contar con alguno de los documentos que se van a señalar enseguida, tratándose de centros de trabajo de riesgo de incendio alto. El primer documento que pueden tener es un acta o una minuta correspondiente a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente norma. Quiere decir, todos los anteriores puntos mencionados tienen que contar ellos con un acta que ellos cumplen a la perfección con estos mismos. En dado caso de no tener esta acta, se puede también tener un dictamen de cumplimiento de esta norma, expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada. Y si no se tiene este documento, se puede dar como documento en caso que tropeen las autoridades el acta circuncitada que resulta en la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, por parte de la autoridad de la protección civil local o la correspondiente en dado caso. Como último punto, tenemos que cuando llegue esta autoridad al trabajo a pedirte alguno de estos documentos, será la obligación del patrón el mostrar alguno de estos tres mencionados para que pasen ellos la revisión y no tengan ningún problema. Bueno, continuamos con las obligaciones del trabajador. Estas van a consistir en cumplir las instrucciones de seguridad que dicte el mismo patrón, cumplir con medidas de prevención y protección, participar en las actividades de capacitación y entrenamiento, auxiliar en la respuesta de emergencias de incendio y que se presenten en el centro de trabajo, cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal proporcionado por el patrón y participar en las brigadas contra incendio. Siguiente. Asimismo, se debe participar en los simulacros de emergencia y no bloquear, dañar, inutilizar el uso inadecuado de los equipos de protección. Bueno, la siguiente más que nada habla sobre
pues que tiene que contar con condiciones y sí, con condiciones como por ejemplo instrucciones y se tiene que llevar a cabo seguimientos anuales para que no haya un problema pues un riesgo para provocar un incendio tanto a nivel de una manufactura, a nivel de gas o a nivel eléctrico. La siguiente. Pues más que nada, pues dice que también habla sobre que tiene que haber señalizaciones, por ejemplo, tiene que haber señalizaciones de que puede estar prohibido fumar, de dónde están los elevadores, escaleras, rutas de escape, etcétera. La siguiente. Como siguiente apartado están las brigadas contra incendios y bueno, en esta se forman centros de trabajo de alto riesgo de incendios y está integrada por trabajadores voluntarios. Estos deben de tener una buena condición física y mental y el número de brigadistas va a depender de cuántos trabajadores hay por turno, de simulacros anteriores y rotación de personal. Las funciones principales de estas brigadas pues es que se va a tener que evaluar la situación, se sigue el plan de emergencia y también se debe usar el equipo necesario para realizarlas. También las personas que participan en este deben de estar capacitadas y participar en simulacros anteriores para que cuando llegue a suscitarse la situación sepan qué hacer exactamente. Como siguiente punto son los simulacros de emergencia de incendio. Estos se deben realizar por áreas o en todo el centro de trabajo. Obligatoriamente debe de tener una planeación escrita donde debe de tener los nombres de los encargados de coordinar y establecer medidas de seguridad, fecha y hora del simulacro, alcance total o parcial con o sin aviso, tipo de escenarios críticos posibles, secuencia de acciones a seguir, participación de cuerpos especializados si es el escenario lo requiere. También debe de contar con un registro de resultados donde debe de tener nombre y dirección del centro de trabajo, áreas donde se realizó, número de personas participantes, recursos utilizados, desviaciones detectadas, recomendaciones para mejorar el plan de emergencia, la duración del simulacro y los nombres de los coordinadores. Bueno, ya por último tenemos la capacitación en prevención de incendios. Su objetivo va a ser capacitar a los trabajadores según los riesgos de incendio de su puesto y señalar los aspectos básicos del fuego y cómo prevenirlo. En el entrenamiento teórico práctico vamos a tener el uso de extintores y sistemas contra incendio, actuar conforme al plan de emergencias, identificar y combatir fuegos, evacuar a las personas en simulacros o emergencias y participar en planes de ayuda mutua con otros centros. También vamos a tener en áreas con materiales peligrosos que se pueden entrenar en instalaciones eléctricas, gas LP o natural, prevención de actos inseguros, medidas de prevención de incendios y deben de mantener el orden y la limpieza. También vamos a tener una capacitación adicional para los brigadistas. Va a ser aplicable en los centros con un riesgo alto y va a consistir en el contenido del plan de atención de emergencias, las técnicas de extinción de fuegos incipientes o incendios, los procedimientos básicos de rescate y primeros auxilios, la comunicación interna con trabajadores y brigadistas y la coordinación con grupos externos de auxilio. Y por último vamos a tener el manejo de los materiales peligrosos. Los brigadistas también deben saber cómo usarlos, su mantenimiento y la verificación de este equipo en caso de incendios y también los primeros auxilios. El manejo seguro de materiales flamables o explosivos, las propiedades y hojas de seguridad, los riesgos por reactividad y salud, las técnicas de extinción y combate y los métodos de mitigación de sustancias. Y esto sería Bueno, todo. eso sería todo de nuestra parte y gracias.